Hay autos que no deberían existir, no porque sean peligrosos, sino porque son completamente innecesarios. Máquinas que desafían toda lógica comercial, toda racionalidad de ingeniería, y en algunos casos toda decencia estética. Y aún así, alguien los construyó. Alguien los financió. Alguien los manejó por calles reales frente a personas reales que no podían creer lo que estaban viendo. Esto no es una lista de autos fallidos. Es una lista de autos que existieron exactamente porque sus creadores decidieron ignorar completamente lo que se supone que debe ser un auto. Y lo que resulta de eso es, dependiendo del caso, brillante, absurdo o las dos cosas al mismo tiempo. Empecemos con el más pequeño. No el más pequeño de su categoría, ni el más pequeño de su época. El más pequeño de toda la historia registrada de la producción automotriz. El Pi P50 mide 54 pulgadas de largo. Para que eso tenga contexto, es más corto que la mayoría de los escritorios de oficina. Pesa 130 libras. Su motor tiene 49 centímetros cúbicos y produce 4,2 caballos de fuerza. Tiene una puerta, un faro, un limpiaparabrisas y ninguna marcha atrás. Fue construido en la isla de Man en 1962 por la Peel Engineering Company, una empresa que hasta ese momento fabricaba fibra de vidrio para embarcaciones y que aparentemente decidió que también podía fabricar el vehículo más pequeño que alguien hubiera intentado vender como automóvil. El Guinness lo certificó como el auto de producción más pequeño jamás construido, un título que ha mantenido por más de 6 décadas sin competencia seria. Solo se fabricaron 50 unidades originales. Pero lo que hace al P50 verdaderamente memorable no son sus dimensiones, sino lo que esas dimensiones implicaban en la práctica. No tenía marcha atrás. Ninguna. Cuando el conductor necesitaba dar vuelta, la solución de ingeniería oficial era bajarse del auto, agarrar una manija montada en la parte trasera y girar el vehículo físicamente con las manos hasta que apuntara en la dirección correcta. Eso no era un defecto de diseño, era el diseño. Y varios propietarios descubrieron que el auto era suficientemente liviano como para simplemente cargarlo adentro de un edificio en lugar de buscar estacionamiento. Algunos lo hacían de forma rutinaria. En 2010, casi 5 décadas después de que el original dejara de producirse, alguien decidió que había suficiente demanda para traerlo de vuelta. Tenían razón. Una nueva generación de compradores quería exactamente la experiencia de manejar algo tan pequeño que apenas califica como vehículo. Lo que obtuvieron fue precisamente eso. Pero si creías que ese era el límite de lo absurdo, el siguiente auto hace que el P50 parezca perfectamente razonable. En Gran Bretaña existió durante décadas una ley que clasificaba cualquier vehículo de 3 ruedas como motocicleta, independientemente de su apariencia, su peso o la forma en que se manejaba. El Reliant Robin fue construido completamente alrededor de esa ley. 2 ruedas en la parte trasera, una sola rueda en la parte delantera, y una carrocería que se veía exactamente como un auto compacto convencional. La clasificación legal como motocicleta significaba que cualquier persona con licencia de moto, incluyendo aquellas que habían reprobado el examen de auto, o que simplemente no podían costear el proceso completo de licencia, podía manejarlo legalmente en las carreteras públicas. Para ese segmento de la población, el Robin era el único objeto con forma de auto al que podían acceder legalmente. Eso fue suficiente para vender 300,000 unidades. El vehículo funcionaba en el sentido estricto de que se movía en la dirección prevista la mayor parte del tiempo. Tomar una curva era una negociación permanente con la física. La rueda delantera única y la distribución de peso que eso creaba le daban al Robin una relación con la gravedad que requería atención constante del conductor. Volcar no era un riesgo teórico. Era una realidad documentada en video tantas veces que se convirtió en la característica más reconocible del vehículo. El episodio de Top Gear en el que Jeremy Clarkson demostró esto requirió múltiples intentos de filmación, no porque fuera difícil hacer que un Robin se volcara, sino porque era difícil evitar que siguiera volcándose el tiempo suficiente para filmar la siguiente toma. 2 ruedas atrás, una adelante. Ingenio o locura. En Alemania resolvieron ese debate de una manera completamente distinta. En 1955, BMW estaba al borde del colapso. La empresa había sobrevivido la Segunda Guerra Mundial, pero no había logrado recuperarse económicamente de ella. Necesitaba urgentemente un vehículo que pudiera fabricarse barato, consumir poco y venderse a una población que todavía estaba reconstruyendo lo básico. Lo que produjo fue una de las máquinas más extrañas que cualquier fabricante de automóviles haya puesto en producción. La puerta del BMW iZ no estaba en el costado. Era el frente entero del vehículo. La carrocería delantera completa, incluyendo el volante y el tablero de instrumentos, se abría hacia afuera como una sola pieza para permitir el acceso. Su forma esférica le valió el apodo con el que se lo recuerda hasta hoy.
Su motor de motocicleta de 250 centímetros cúbicos producía 13 caballos de fuerza, lo que era suficiente para convertirlo en el auto monocilíndrico más vendido del mundo. Medía 7,5 pies de largo. Tenía un radio de giro tan reducido que podía hacer un giro en U completo dentro de un carril estándar. Y venía con techo solar de serie, no como lujo, sino como necesidad de supervivencia. Un auto de esas dimensiones sin ventilación activa era literalmente inhabitable en verano. En más de 161,000 unidades producidas en múltiples países, el IZ mantuvo a BMW financieramente viable durante el periodo más crítico de su historia. Los ingresos de su producción mantuvieron la empresa solvente el tiempo suficiente para desarrollar los vehículos que definirían su reputación durante los siguientes 7 décadas. El auto que más parece un chiste en la historia de BMW es el auto que garantizó que BMW tuviera historia. A veces lo raro viene por dentro, otras veces viene del exterior. Tan del exterior que gana todos los premios al auto más feo de la historia y aún así resulta ser técnicamente brillante. El Fiat Multipla no es raro por lo que hace, es raro por lo que parece. Y lo que parece es un auto diseñado por dos equipos distintos que nunca se comunicaron, cuyo trabajo fue combinado en un único vehículo sin que nadie notara la discontinuidad. La mitad superior es un monovolumen convencional, proporcionado razonablemente, funcional, sin mayores sorpresas. La mitad inferior es otro vehículo completamente distinto, más ancho, más agresivo en sus líneas, con un segundo conjunto de faros posicionados en la parte baja del parachoques delantero que le dan al frente del auto una expresión de 4 ojos que los periodistas automotrices describieron de formas que no eran amables con el vehículo. Desde el momento en que se lanzó en 1998 hasta que fue rediseñado en 2004, aparecía en prácticamente todas las listas de autos más feos jamás fabricados. Ganaba esas listas con frecuencia. Lo que esas listas consistentemente ignoraban era que por debajo de ese exterior extraordinario, el Multipla era genuinamente innovador. 6 asientos en 2 filas de 3. Piso completamente plano que maximizaba el espacio interior en relación con las dimensiones externas. Un diseño ergonómico que superaba en usabilidad práctica a prácticamente todos sus competidores directos. Era un auto brillante que parecía un error. Lo rediseñaron en 2004 para hacerlo más convencional, más aceptable, más normal. Y al hacerlo, lo convirtieron en algo completamente ordinario. Nadie habla del Multipla Post 2004. Todo el mundo recuerda el original. A veces lo raro viene del diseño. Otras veces viene de una pregunta completamente diferente. ¿Qué pasa si el auto también es un barco? En Alemania, en 1961, un ingeniero decidió que la distinción entre una carretera y una vía de agua era un problema de ingeniería que valía la pena resolver. El resultado fue el Amficar. En tierra funcionaba como un auto convencional. Mal según la mayoría de sus propietarios, con un manejo que describían como aproximado y una velocidad máxima que requería optimismo para alcanzar. En el agua funcionaba como un bote, también mal, con una velocidad máxima de 7 nudos que lo ubicaba firmemente en la categoría de cosas que cruzan ríos en lugar de cosas que los navegan. La descripción oficial que circulaba entre sus entusiastas era que era el bote más rápido en tierra y el auto más rápido en agua. El fabricante presentaba esto como un logro en lugar de como una confesión. Se construyeron 3,878 unidades, lo que lo convierte en el único auto anfibio civil jamás producido en cantidades significativas. Lyndon B. Johnson tenía uno en su rancho en Texas y lo usaba con una rutina específica. Cuando llegaban invitados, los llevaba a dar un paseo, apuntaba el Amficar directamente hacia el lago a toda velocidad y comenzaba a gritar que los frenos habían fallado mientras el vehículo entraba al agua y continuaba moviéndose. Los invitados que sabían lo que era el Amficar se reían. Los que no, tenían una historia que contar el resto de sus vidas. El auto fue descontinuado porque no cumplía con las regulaciones de seguridad vial ni con los requisitos marítimos en ningún país que se preocupara por alguna de las dos cosas. Aún así, casi 4,000 personas lo compraron. Eso es probablemente la medida más honesta de cuánto quería la gente un auto que manejara directo al agua. Si combinar auto y bote ya era ambicioso, lo que viene después combina auto y avión. Y esta vez alguien realmente lo logró. El Terrafugia Transition es el intento más serio en la historia de la aviación de construir un auto que también sea una aeronave funcional. No un concepto, no un prototipo de exhibición. Un vehículo que recibió certificación especial de aeronavegabilidad de la FAA y exenciones regulatorias que le permitieron perseguir la homologación vial simultáneamente. 2 logros regulatorios que ningún autovolador anterior había conseguido al mismo tiempo.
En tierra se propulsa con sus ruedas traseras como cualquier vehículo convencional. Para despegar, despliega sus alas plegables en menos de un minuto y necesita una pista de aeropuerto convencional para el despegue. Su autonomía como aeronave es de 400 millas. Su desempeño en carretera es, en el mejor de los casos, mediocre. La combinación de ambos modos en un solo vehículo exigió compromisos de ingeniería en las dos direcciones. Es un peor auto que un auto, es un peor avión que un avión, pero es uno de los pocos vehículos jamás desarrollados que funciona simultáneamente como auto con homologación vial y como aeronave certificada. La empresa que lo construyó fue adquirida por un grupo automotriz chino antes de que el vehículo alcanzara producción masiva. Lo que demostró antes de que eso ocurriera fue que las barreras regulatorias para un auto volador eran solucionables. Las barreras de ingeniería eran más difíciles, las barreras de mercado más difíciles todavía. Pero la pregunta legal de si un auto podía ser también un avión fue respondida de forma definitiva en afirmativo por primera vez en la historia de cualquiera de las dos categorías. Todos estos autos intentaban resolver un problema. El siguiente no resolvía nada. Existía únicamente porque su creador tenía dinero, un taller y una idea que absolutamente nadie le había pedido. El Wienermobile de Oscar Mayer es un hot dog de 27 pies sobre ruedas y ha sido operado de forma continua por la empresa Oscar Mayer desde 1936, lo que lo convierte en la campaña de marketing automotriz más larga y sostenida de la historia americana. No se trata de un vehículo simbólico que aparece en eventos especiales. 6 unidades operan simultáneamente en todo momento por todo Estados Unidos, conducidas por recién graduados universitarios seleccionados mediante un proceso de solicitud competitivo para el privilegio de pasar un año manejando una salchicha gigante a supermercados, festivales y eventos comunitarios. Los conductores se llaman hot doggers y son los embajadores de marca más reconocibles de la industria alimentaria americana. El vehículo en sí es una carrocería personalizada montada sobre un chasis de van comercial, moldeada con precisión ingenieril en la forma de un hot dog en su pan. Eso requirió las mismas consideraciones aerodinámicas y estructurales que cualquier forma vehicular inusual demanda, aplicadas a un problema para el que ninguna escuela de ingeniería prepara a sus graduados. El Wienermobile ha estado involucrado en accidentes, ha causado cortes de tráfico y ha generado cobertura de prensa a una tasa que ningún vehículo de marketing convencional se acerca a igualar. Lleva casi 90 años haciéndolo. Todo indica que seguirá haciéndolo por 90 más. 90 años de marketing en forma de salchicha. Pero hay un auto en esta lista que se vendió más que cualquier otro antes de que existiera un solo ejemplar. Y lo hizo luciendo exactamente como algo sacado de una película de ciencia ficción filmada en los años 80 sobre cómo la gente de los 80 imaginaba que se vería el futuro. La Tesla Cybertruck es rara por una razón que la separa de todos los demás vehículos de esta lista. Los otros son raros porque sus diseñadores tomaron decisiones que la mayoría de los ingenieros no tomarían. La Cybertruck es rara porque su diseñador tomó decisiones que la mayoría de los ingenieros no podrían tomar, específicamente la decisión de construir un vehículo con paneles de acero inoxidable que no pueden ser estampados en curvas. Esa limitación del material significó que el vehículo tenía que ser angular de una manera en que ninguna camioneta de producción había sido desde que la industria descubrió que las curvas eran más fáciles de fabricar y más eficientes aerodinámicamente que las líneas rectas. El resultado es un vehículo que parece el objeto de utilería de una película de ciencia ficción producida en los años 80, sobre lo que la gente de los 80 imaginaba que sería el futuro. En el evento de lanzamiento, Elon Musk demostró que las ventanas eran inquebrantables. Se rompieron de inmediato, en vivo, frente a la audiencia y las cámaras. El exterior de acero inoxidable se raya de forma visible con el uso normal y no puede ser repintado. Sus dimensiones, peso y las regulaciones de seguridad han complicado su aprobación vial en partes de Europa y representan un desafío logístico en entornos urbanos de todo el mundo. Aún así, recibió más de 1 millón de reservas antes de que se entregara una sola unidad de producción, convirtiéndose en el vehículo más preordenado de la historia de la industria.